y no queremos reconocer que tenemos partes similares a la persona que tenemos delante. La típica y común ley del espejo, por lo cual comprendo que en muchas ocasiones es más fácil hablar porque nos sentimos desahogados, pero no solucionamos nuestro malestar. Hola, hola, bienvenidos a Aterriza a este nuevo episodio. Hoy, como siempre, con una invitada especial, muy contenta porque vamos a hablar de un tema que todos necesitamos. Necesitamos equilibrar esa paz, esa tranquilidad, andar en armonía, estar siempre fluyendo en amor y en esa libertad. Así que hoy tengo con nosotros a Ana María Seazu. Ella es mentora, guía de este equilibrio espiritual que todos necesitamos. Gracias, Ana María, por estar aquí en Aterriza con nosotros. Lidiar, gracias a ti por invitarme y por poder de esta manera llegar a más personas, incidiendo en su propia capacidad de poder estar en más armonía y paz en cada momento. Muy bien, me encanta la verdad este tema porque realmente creo que todos necesitamos estar en este equilibrio, no solamente físico, que es importante, ni mental, sino en esa paz realmente en la que debemos vivir, en esa armonía. Ana María, eres una guía y mentora con una gran trayectoria. Ayudas a otros a encontrar esa paz interior. ¿Qué te inspiró a dedicarte a acompañar a personas en su sanación y evolución? Pues la verdad es que la vida, como a todos, nos lleva por caminos inesperados, ¿verdad? Y en muchas ocasiones las experiencias difíciles o críticas de la vida son elementos que nos hacen dar un paso hacia un cambio personal importante. Llevaba 20 años trabajando en el área de finanzas y de coordinación de dirección de empresas y después de muchos intentos de encontrar la felicidad en lo externo, en lo que era la consecución de logros, en lo que era una situación social, económica buena, entré en un estado de depresión muy grande y debido a la tensión y la presión que vivía dentro del ambiente profesional y no sabía cómo lidiarlo, caí en unas enfermedades muy grandes. Fue entonces cuando decidí cambiar el rumbo de mi vida dándome cuenta de la importancia que tiene la parte emocional y la parte mental en la existencia de un equilibrio físico también. Entonces tomé la decisión de poder poner en práctica y enseñar a los demás aquello que a mí me había sacado de enfermedades consideradas incurables. Impresionante, porque realmente cuando detectamos o cuando nos detectan una enfermedad a raíz de una ansiedad o de una depresión, tendemos a quedarnos ahí, ¿no? En ese bucle de pensamientos. Así que es muy admirable tomar esa decisión de salir y decir, no, yo tengo que tomar otro rumbo, no puedo quedarme en esta oscuridad, porque al final no vemos la luz. Y es muy bonito esto que haces y muy bonito lo que compartes. ¿Cuál ha sido ese desafío más importante que enfrentaste al dedicarte a esta profesión? ¿Y cómo te ha ayudado a crecer y a entender mejor a las personas que acompañas? Bueno, me gustaría primero puntualizar algo de lo que has dicho anteriormente. La verdad es que la parte física puede ser una consecuencia importante en nuestra vida. La verdad es que me costó tiempo salir del punto en el cual estaba. Teniendo una carrera que amaba y que me encantaba, ha sido difícil y me costó años en darme cuenta de que al final había un camino mucho más fácil en la vida en el cual encontraba realmente la felicidad. Por eso, como no me decidí a salir del puesto de trabajo que tenía, tardé años. Y estos años lo que han hecho es agravar mi estado de tristeza interna porque exteriormente lo enmascaraba muy bien, pero interiormente había una gran tristeza que me llevó al final a tener también enfermedades físicas. Y ahora cuando me preguntas sobre el enfoque, digamos, de cuál ha sido el desafío más importante y cómo puedo ayudar a las personas y poder acompañarlas. Lo más importante es comprender que no podemos enseñar a los demás algo que nos conocemos solo teóricamente y no lo hemos experimentado. Así que una vez que yo pude poner en práctica herramientas que me han llevado a comprender que los estados emocionales y mentales, al igual que el estado físico, estos son prioritarios, porque cuando uno mantiene un estado negativo o de tensión o de estrés durante mucho tiempo en el cuerpo, finalmente el cuerpo físico estará afectado.
Si provocamos, digamos, un cambio antes de que el estado emocional y mental se refleje en el estado físico, entonces realmente ayudamos a que el cuerpo no enferme. Esa enseñanza mía ha determinado y ha representado la clave principal para que yo empiece a enseñar aquello que a mí me ha ayudado muchísimo. Y aparte de esto es salir de un estado de estrés y de depresión que llevaba años escondiendo. Claro, me encanta lo que dijiste anteriormente porque tardamos mucho tiempo en encontrarnos a nosotros mismos. Sí, al final siempre llevamos como ese patrón de tengo que hacer esto porque tengo que ganar dinero y bueno, me encanta, pero me voy a enfocar solamente en esto y nos olvidamos de esta parte bonita que tenemos dentro, que es el amor. Y ese amor que tiene que fluir para que equilibre pues esa pasión que nosotros también hacemos, ¿no? Y esto que haces, que te voy a agradecer porque lo haces, es una profesión muy bonita, el hecho de que compartas esa experiencia, esa evolución y que ayudes a los demás a través de tu propia experiencia, porque sí tendemos a dar consejos y a dar consejos porque es muy fácil ver, como hay un dicho, no sé si lo conoces, pero es muy fácil ver la corrida de toros desde la tarima, ¿no? Y estar ahí, pues al frente de una situación no es lo mismo. Entonces es bonito, ¿no? Lo que haces, compartir basado en tu experiencia, algo que tú realmente puedes garantizar que funciona. Sabemos que un curso de milagros es una fuente de inspiración para ti. Para quienes no lo conocen, ¿cómo describirías este curso y su enfoque en el perdón y la paz, destacando que es una enseñanza espiritual y no una religión? Sí, para mí el curso de Milagros, descubrir el libro ha sido una verdadera revelación. Ha sido la base de poder transformar mi forma de pensar y de vivir. La verdad es que el libro tiene muchas connotaciones religiosas, pero por eso no deja de ser una valiosa herramienta de poder llegar y alcanzar estados muy profundos de paz, cambiando nuestra percepción y visión del mundo. Cuando muchas personas que podemos encontrar en la sociedad consideran que su felicidad depende de cómo actúan los demás o de las circunstancias externas, podemos entender que el poder está cedido a personas o elementos externos en general, situaciones o personas. Cuando empezamos a entender que nuestra felicidad depende de cómo interpreto lo que estoy viviendo y no tanto de las circunstancias que nos rodean, la paz empieza a aparecer en nuestro interior. Y es muy profundo comprender que, aunque esté escrito como una enseñanza, digamos, con connotaciones religiosas, si descartamos o más bien si dejamos de lado nuestras creencias en contra de lo que sería el elemento, digamos, de la iglesia o la religión en general y recogemos la parte totalmente verídica y verdadera, sustentada hoy en día por experiencias de la física cuántica, entonces nuestra vida puede cambiar. Es como nadie en este mundo como persona, digamos, tiene una trayectoria perfecta porque no existe esto dentro de nuestras experiencias, pero lo bueno y lo que nos enseña el curso es enfocarnos en la parte que existe más allá de la personalidad imperfecta. Y por eso nuestra conversación de hoy se basa en el perdón y esa es una idea principal en la cual podemos comprender por qué, cómo y cuándo podemos aplicar el perdón para poder realmente sanar. Así que la contestación es, independientemente de cómo esté escrito, existen dentro enseñanzas potentes que nos pueden abrir la mente hacia una percepción de entrar en nuestro poder personal y de poder enfocar nuestra mente hacia lo que realmente es valioso, la esencia del ser, una dimensión más allá de nuestra personalidad. Qué bonito porque sí, definitivamente cuando nosotros llevamos muy lineal nuestras creencias, al final no nos damos la oportunidad de tener esa paz, de tener ese crecimiento, de ver el mundo con otros ojos y vernos a nosotros con otros ojos. Y es muy triste cuando pasa el tiempo y llega, porque lo he visto, ¿no? En personas mayores ya que llegan a 80, 90 y no han tenido o no han encontrado esa tranquilidad, esa libertad que encontramos cuando hacemos ese equilibrio en nuestra vida, ¿no? Emocional, ese equilibrio espiritual. Cuando hablamos de la parte espiritual, la gente tiende a hacer como un stop pensando que solo la parte espiritual tiene que ver con la religión o con lo que se ve en las iglesias, pero simplemente es una filosofía bonita de vida, de ser mejores todos los días, ¿no? De vivir en esa armonía, en esa libertad. Yo defino para mí la felicidad como la libertad de uno sentirse bien en todo momento y en cada área. Y eso para mí es muy bonito. Y lo que compartes realmente es importante, darnos la oportunidad nosotros hoy en día
de atravesar esa dimensión, de abrir ese paradigma y de realmente aprender un poco más, es una oportunidad de vida de no desaprovechar. Esto del perdón es algo que a mí me apasiona mucho porque yo fui una niña que tuve muchos conflictos. Entonces tuve que trabajar el perdón desde la profundidad de mi ser y encontré esa libertad a través del perdón y por eso este tema me parece tan importante para todo el mundo porque a muchos les cuesta perdonar. ¿Cómo influyen las creencias de separación, culpa y miedo en la creación de conflictos y cómo podemos empezar a transformarlas? Hemos de comprender que en nuestra sociedad y en la conciencia colectiva, que es muy potente, ¿vale? No tenemos que descartar si cada uno de nosotros tiene una fuerza enorme. Imaginémonos cómo es, digamos, la fuerza que se realiza por parte de las creencias colectivas que existen a nivel de ser humano, de regiones, de países o de toda la Tierra en general. Por lo cual, la idea de separación implica la existencia de la culpa y crea al final conflictos, porque la creencia de que el otro no tiene nada que ver conmigo, que es la creencia en la separación, es de hecho la raíz de todos nuestros miedos y de todos nuestros conflictos, porque esa percepción de que el otro no tiene nada que ver con nosotros, esa sensación de separación, desencadena en un, digamos, continuo ciclo de juicio y ataque. Porque, por ejemplo, si la persona que tengo delante está alzando la voz en un momento dado porque está nerviosa por su propia situación, la persona que la escucha puede considerar que es un elemento personal, se lo toma de manera personal y empieza a entrar en un bucle de juicio y ataque. Le devuelve esa energía y esta manera de actuar o de interactuar, por lo cual consideramos que si el otro ha atacado, unos reaccionamos de la misma manera cuando, de hecho, hemos de comprender que si nos enfadamos ante un supuesto ataque externo, es posible que esto tenga que ver con algo que llevamos en nuestro interior. Por lo cual, la manera de comprender cómo funciona la vida es empezando a tomar responsabilidad de cómo vivimos las experiencias. Hace 2000 años o más, los grandes filósofos como Buda, por ejemplo, hace más años, decía que si tienes en tu interior, si algo externo te está provocando una incomodidad o una falta de paz, significa que aún existe en tu interior algo por sanar. Entender que el otro ha llegado a tu vida para enseñarte un programa, una herida que puedes transmutar o transformar es una ayuda. No es un elemento para perpetuar el ataque y contestar con la misma energía, sino es una manera en la cual nos ayudamos los unos a los otros. No es casualidad que esta persona ha llegado a tu vida diciéndote algo que no te gusta, sino más bien utiliza esta oportunidad como una forma de poder transmutar tus patrones antiguos y de empezar a ver paz en un lugar donde antiguamente había guerra o un supuesto ataque que lo interpretabas de esta manera. Por lo cual, entender que la creencia en la separación, de que las cosas son aleatorias en el mundo, nos lleva a la separación y al sufrimiento, entender que no hay casualidades de vivir ciertas experiencias, abrirnos a que cada experiencia es una oportunidad de alcanzar un nivel superior de armonía y paz en lugar de seguir en el sufrimiento y de comprender que ya sabemos, incluso desde el punto de vista de la física cuántica, que cuanto más juicio mantengo en mi mente, más juicio creo externamente. Cuanto más resentimiento mantengo en mi interior, más situaciones de este estilo van a llegar a nuestra vida por la ley de atracción. Estamos viviendo en un campo cuántico. Así que hay muchas corrientes espirituales, no únicamente el curso de milagros, incluso la ciencia, que están sustentando esta teoría. Por lo cual, entender que nuestra forma de interpretar es la base de atravesar la separación y comprender que las situaciones no están aquí para que suframos, sino para poder alcanzar una dimensión interior que no depende, como decías tú anteriormente, no depende de lo que sucede externamente. Esto de no culpar creo que nos cuesta a muchos, ¿no? A mí me costó un trabajo no culpar la situación que había vivido. Eso, claro, genera mucho miedo, mucha inseguridad.
a la hora de uno enfrentarse a situaciones y por eso creo que es importante cambiar esta perspectiva y abrir la mente y el corazón a aprender, porque vivir con una culpa yo creo que es una carga muy grande y estar atrayendo, ¿no? Lo que dices, ¿no? Situaciones muy familiares a nuestra vida, pues al final carga la maleta más y siempre vamos a estar cansados, porque me pasaba, lo hablo también desde mi experiencia, yo culpaba cada situación a lo que me había pasado, ¿no? Entonces siempre me pasaba algo, lo culpaba. Entonces también trabajaba bajo un victimismo que no debemos hacer, porque esa es otra carga adicional a todo lo que vamos sumando en nuestro día a día. Yo vivía también con mucho resentimiento, con mucha ira. Claro, ese malestar al final te carcome por dentro. Te sientes mal, estás frustrado, vives mal, te enfermas, al final te inflamas y te enfermas. Entonces, claro, salirnos de este panorama, buscar esa transformación que dices es muy importante porque esta carga emocional al final lo único que hace es destruirnos, ¿no? Es una autodestrucción. Así es. Me gustaría añadir a lo que estabas diciendo el tema de la proyección. Es mucho más fácil juzgar y culpar a los demás de nuestra propia infelicidad, porque entonces nos quedamos, como dice el curso, inocentes. Es como yo no me tengo que trabajar, yo no tengo la responsabilidad, culpabilizo al otro de que yo soy infeliz porque él no actúa como yo quiero, como me gustaría que actuara, y de esa manera no recogemos nuestro poder y no entendemos nada de la situación. La verdadera forma de poder ser felices es recoger la responsabilidad de cómo vivo la situación. Por mucho que el otro pueda realmente realizar un ataque y pueda hablar con un tono de voz que no sea lo más adecuado. Pero ante estas circunstancias existen formas de volver a la paz internamente. No hay ataque ni juicio que sea justificado, Claro, porque ataque y juicio significa crear sufrimiento. Y eso es un elemento muy profundo. Cuanto más juzgamos, más sufrimiento creamos. Y lamentablemente creemos, o muchas personas creen, gracias a Dios, cada vez más personas se acercan a la comprensión del juicio, que el juicio primero hace daño a la persona que lo emite y después a la persona que tenemos delante. Y otra cosa importante, cualquier juicio emitido habla más de la persona que lo emite que de la persona hacia la cual se dirige. Lo que pasa es que no queremos ver. Muchas veces sí comprendo eso porque trabajando con personas me doy cuenta que les cuesta verse a ellas mismas esa parte, digamos, negativa, esa parte de nuestra sombra, como lo llama Carl Gustav Jung en sus descripciones y en sus libros y en sus documentos, representa una parte que no queremos ver porque socialmente no es aceptada y no queremos reconocer que tenemos partes similares a la persona que tenemos delante. La típica y común ley del espejo, por lo cual comprendo que en muchas ocasiones es más fácil culpar porque nos sentimos desahogados, pero no solucionamos nuestro malestar. a ver, yo soy de las personas que pienso que cada persona es responsable de su vida, sí, pero cuando uno ha pasado por una situación difícil, no necesariamente por perdonar le estamos quitando la responsabilidad a la persona que ataca, ¿no? Porque tenemos ese concepto muchas veces que no perdono porque esa persona no se lo merece, ¿no? Entonces, eso cargamos con tanto peso al final porque no es quitarle la responsabilidad a la persona, no, esa persona hizo algo mal y tiene que hacerse responsable de lo que hizo y nosotros asumir la responsabilidad, lo que tú dices, de nuestras propias acciones, empezando por buscar esa tranquilidad y esa paz, esa salud que necesitamos interior. Pero sí, es un proceso que de conciencia, entiendo, yo lo pasé, lo hablo por eso siempre desde mi experiencia, porque no fue fácil dejar de culpar, no fue fácil encontrar este camino, pero siempre también lo digo en las entrevistas, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque dejar atrás, dejar ese peso, me ha llevado a mí a vivir en esa tranquilidad. No vamos a decir que no vamos a tener problemas o que no existen situaciones, pero sencillamente abordarlas con otra perspectiva le ayuda a uno de verdad a vivir en más tranquilidad. Margui, si me lo permites, me gustaría un poco explicar más el tema de la culpabilidad. Como decías, a veces nos soltamos la culpa porque decimos que aquella persona nos la merece. Y quiero explicar un elemento de la física cuántica. Sabemos que nuestros pensamientos y emociones representan una energía, representan una fuerza. Todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones crean. Mientras que estamos manteniendo a nivel consciente o inconsciente un sentimiento de rechazo hacia una persona, esa energía crea dentro de nosotros, desde dentro de nosotros hacia afuera, colapsando el campo de energía y creando circunstancias y situaciones para que empecemos a sanar y a poner paz
sobre los juicios anteriores, por lo cual repetimos historias. El seguimiento de la culpa nos afecta porque es una energía que en nuestro interior existe y crea situaciones dentro de la materia. Por eso no es casualidad que muchas veces repetimos historias en nuestra vida, cosa que la persona que tenemos enfrente o nuestra amiga no pasa por situaciones similares. Porque una persona repite 3 veces, 5 veces situaciones parecidas, o un encuentro de personas agresivas o con encuentro de personas que no comunican, porque tiene que ver que a lo mejor ha de mejorar su propia comunicación. Por lo cual, la culpa y el juicio tienen que ver con su propia sanación. Si se aman de verdad, si empiezan a amarse de verdad, van a soltar este juicio que liberará primero a la persona en sí y segundo a la persona hacia la cual lo dirige porque le permitirá la posibilidad de sanar. Yo tengo un video que dice, nos es más fácil ver a través del cristal, ¿no? A través ahí en la ventana viendo todo lo que hacen los demás, pero no nos es fácil vernos a través del espejo. ¿Tú cómo definirías el perdón desde una perspectiva espiritual y cómo crees que es un paso esencial en cualquier proceso de sanación? El perdón es una herramienta que nos ayuda a recordar quiénes somos en nuestra esencia. Es decir, la gran mayoría y el problema de nuestra sociedad es que creemos que somos nuestros pensamientos, nuestras emociones o nuestras experiencias. Pero hay algo más, porque los pensamientos van y vienen, ¿verdad? Las emociones van y vienen. Las experiencias son diferentes cada momento, pero tú sigues existiendo. ¿Quién eres tú? Tú eres la conciencia, tú eres la esencia que está experimentando a través de un cuerpo tu propia vida. Por lo cual, desde esta perspectiva, perdonar no significa justificar o minimizar ciertos hechos en tu vida o lo que te ha ocurrido, lo que te ha sucedido, sino reinterpretarlo desde un amor superior y desde la comprensión que cada ser humano ha venido aquí con un nivel de conciencia, ha venido a experimentar la vida. Que tal y como tú no eres perfecto a nivel de personalidad, pero sí eres perfecto a nivel de la dimensión interna, que es igual entre todos los seres humanos. Cuando tú aprendes a no catalogar a las personas y entender que cada uno tiene su propia historia, y cuando realmente integramos la idea que si tú fueras el otro con su experiencia, con su información, con su percepción de la vida, con su herencia genética, con toda la información que tiene la persona en su campo, actuarías de la misma manera. Esa es la verdadera compasión. Cuando entendemos que cada uno se da un tiempo de transformar situaciones. Unos pueden comprender en un instante una situación y cambiar, pero otros a lo mejor necesitan años. ¿Qué es lo que cada ser necesita? Respeto. Respeto hacia cuándo quiere cambiar y cómo quiere cambiar, porque ha de ser la decisión interna y no una obligación o una imposición externa. Por lo cual el perdón es realmente la comprensión de que te estás liberando de un pensamiento que te ata al pasado. Tal y como dicen muchas corrientes espirituales, de lo que juzgas, serás juzgado. Cuando no perdonas, significa que mantienes un juicio en tu interior. Cuando mantienes un juicio en tu interior, más tarde pasarás por aquello que a lo mejor juraste que nunca ibas a hacer. Eso no se comprende muchas veces o parece un poco difícil de integrar, pero como hemos dicho, si existe una cierta mentalidad en ti mismo. Esa actitud es lamentable y mantienes un resentimiento atado a esta creencia y no pones paz sobre la emoción que lleva tu afirmación. Esto crea más situaciones de lo mismo. Por lo cual, no eran, digamos, entre comillas, tontos, ¿no? Los grandes filósofos como Gandhi que decía, empieza a cambiarse el cambio que quieres ver en el mundo y si quieres cambiar y ver más paz en el exterior, empieza por tener tu mayor cantidad de paz. Y el perdón es la manera en la cual tu ser encuentra la paz, porque cuando perdonas, te encuentras aliviado, te encuentras tranquilo. ¿Cuántas veces? Y eso creo que tú, yo y todos lo hemos vivido cuando hemos tenido un enfrentamiento con una persona al lado y después dijimos, es que ha sido un malentendimiento, es que al final hablábamos de lo mismo y todo se tranquiliza. ¿Cómo cambia el entorno, la situación y la manera en la cual nos dirigimos los unos a los otros? Todo se queda en una profunda paz. Eso significa el perdón. Ese pequeño ejemplo que nos lleve a comprender que el perdón es un regalo que te haces a ti misma y no tiene nada que ver
con la acción que se ha hecho externamente y que podamos comprender que todos somos seres que hemos venido y tenemos un propósito de evolución en la Tierra. Y cuando vemos la perspectiva de esta manera y cuando te ves a ti mismo misma como un ser que en la personalidad no es perfecto, ¿cómo te gustaría a ti que se portasen contigo cuando tú te equivocas? Esa es la manera en la cual hemos de tratar a los que se equivocan delante de nosotros en lugar de juzgarles. Y eso significa perdón. Claro, definitivamente. Lo que pasa es que no somos tan conscientes, muchos, de que así como otros se equivocan, nos equivocamos diariamente, ¿no? Y eso cuesta reconocerlo. Creo que una de las cosas que más, no voy a hablar de números ni estadísticas, pero creo que una de las cosas que más nos cuesta es ese paso de reconocer que hemos fallado y de pedir perdón. Yo soy una persona que aplico un ciclo, no sé. Ahora seguramente lo hablaremos en el transcurso de este episodio, pero yo soy una persona de que aplico el ciclo del perdón de una manera muy mía, muy personal, ¿no? Muy en conexión, porque soy muy creyente de Dios, entonces muy en conexión con Él. Entonces soy una persona que le pido perdón a Dios por mis acciones y a la persona si le estoy haciendo daño. Pero otra cosa que hago, y no sé si tú también lo manejas igual, pero yo me pido perdón también por mis acciones que tengo conmigo misma. Y manejo ese ciclo, trato de manejar el perdón bajo esa perspectiva. En tu perspectiva, ¿cómo haces cómo aplicas el tema del perdón? Bueno, es muy complejo, la verdad. Es muy complejo y muy fácil. Depende de la situación en la cual nos encontramos. Primero, desde el punto de vista de todas las filosofías espirituales, no de las religiones, lo que es Dios, Alá, o lo que es el punto original de la creación, lo podemos llamar origen de la creación, o Eckhart Tolle lo llama conciencia. Nosotros somos emanaciones de la conciencia original, somos conciencia en nuestra esencia. Al final, ese punto de origen de la creación es un punto de perfección que nunca juzga. Por lo cual, si Dios o esa conciencia nunca juzga, entendamos que el único juez que tenemos en nuestra vida somos nosotros mismos. Pedir perdón al origen de la creación o a Dios puede servirnos a nosotros mismos como seres humanos, pero que comprendamos que Dios nunca nos juzga por nuestros actos. Por eso, de alguna forma, tenemos el libre albedrío de poder equivocarnos en este mundo, porque se está, digamos, teniendo en cuenta nuestro deseo de evolucionar y de experimentar la vida tal y como lo elegimos. ¿Cómo se aplica el perdón? El perdón se aplica sintiendo que los hechos que están ocurriendo no tienen nada personal que ver contigo, sino que son desenlaces de los cuales te puedes liberar. Porque en tantas filosofías como la filosofía Zen, entre otras, se nos dice, mantente en el momento presente, porque dejamos de tener ataduras al pasado. El perdón es un olvido del presente y un enganche o un mantenimiento al pasado, el cual no ha sido liberado totalmente. La aplicación del perdón se realiza cuando comprendemos que el otro experimenta la vida y en esta liberación de sus propios problemas, en esa liberación, salpica a los demás. Pero su intención no es crear dolor, su intención es ser feliz él. Lo que pasa es que no comprende cómo alcanzar la felicidad. Y hay muchos estudios que dicen las personas que crean voluntariamente daño en algunos momentos, desde su perspectiva y mentalidad, consideran que hacen un bien. Mira, Están buscando su propia felicidad a través de lo que están haciendo, por muy rocambolesco, absurdo que parezca esto. Por lo cual, entendamos que las reacciones externas de cada uno que está dentro de la sociedad son de hecho búsquedas para su propia felicidad, pero que no han encontrado el camino adecuado. Visto desde esta perspectiva, el perdón va a ser muy fácil de aplicar, porque al igual que tú, el otro busca su propia armonía. claro, lo importante es que todos entendamos que tenemos que vivir en armonía. Y la armonía requiere perdonar y, bueno, reconocer nuestros errores, ¿no? Si yo te hago daño a ti porque te estoy ofendiendo, basándonos en una experiencia muy mínima que entre parejas vivimos un día a día de muchos
conflictos, y vamos a hablar de conflictos como algo muy natural, ¿no? Diferencia de pensamientos, diferencia de acciones, de creencias, pero que tenemos que trabajar el perdón de manera muy armónica. Si él busca vivir bien y yo busco vivir bien, tenemos que buscar ese equilibrio. Yo pido perdón a Dios, pero es porque, claro, yo sigo esos valores y principios que se basan en un libro, ¿vale? En ese libro que dice, bueno, no acciones así, no le hagas daño a los demás, pórtate bien o haz esto, perdona, agradece y todo ese conjunto de valores que son importantes. Cuando yo falto a uno de estos indicaciones que dice este libro, que para mí es importante, que es la base de mi camino, pues yo elevo ese perdón al universo o a Dios porque me siento mal porque he fallado a una regla, vamos a decir, ¿no? A una regla que no debo faltar. Entonces, por eso elevo, pero entiendo tu punto porque ese tema de la conciencia es muy importante. Es muy importante que nosotros trabajemos bajo esa conciencia de que soy yo el responsable de mis acciones, de mi felicidad, de mi tranquilidad y de esa armonía con la que debemos vivir todos. Entonces, entiendo ese punto que me parece muy bien. Y saliéndonos de este tema, algo que no nos permite perdonar muchas veces es el ego. ¿De qué manera el ego contribuye a crear resentimientos y mantenernos en patrones de ataque y defensa? Claro, volvemos al tema de la separación. Consideramos que realmente estamos separados, por lo cual necesitamos defendernos constantemente. Creemos que hay externamente hay un ataque que crea nuestra infelicidad. Cuando entendemos que podemos dejar de lado las barreras y los muros que hemos construido en contra de los demás para defendernos, entonces podemos liberarnos también de los resentimientos que se crean en estas situaciones, porque nos identificamos con las heridas y con los juicios. Creemos que estamos totalmente en la necesidad de defender contra lo que están diciendo. Por ejemplo, cuando alguien está infravalorado, quiere defender su valor porque cree que la opinión del otro le quita el valor. Y eso es incorrecto. El ego nos mantiene en estos patrones de ataque y defensa porque nos creemos separados de los demás, porque creemos que los otros deciden nuestro valor, cuando existe un valor intrínseco. Tú eres la conciencia, tú eres algo en una dimensión superior que no es la dimensión física y que has elegido vivir una experiencia dentro de un cuerpo, pero esta experiencia es temporal y es finita, cuando tú como conciencia eres infinito. Por lo cual, en nuestra esencia, en nuestra dimensión interna, somos infinitos. Lo que pasa es que cuando interpretamos la vida a través de los cinco sentidos, nos da la sensación de que el otro y sus acciones no tienen nada que ver con nosotros. No comprendemos que estamos unidos y que podemos crear un mundo de paz cuando lo primero que tenemos que hacer es quitar los muros de la defensa. Se dice que cuando levantas muros para defenderte, lo que haces es crear un enemigo externo. El enemigo no existe, pero nuestra tendencia de defendernos porque nos consideramos pequeños e imperfectos crea los verdaderos ataques externos. Cuando uno empieza a no tener miedo y considerarse que puede hablar de sus puntos, bueno, de todos los puntos que tiene como personalidad, catalogados como buenos o malos, me da igual, simplemente exponerse con todo lo que es en general y aceptarse como persona, el ego pierde, digamos, la fuerza, porque cuanto más intento defenderme, más posibilidades de ataques externos tengo. Cuando me permito ser vulnerable y decir, no tengo miedo al ataque, el ataque desaparece. Porque estamos hablando de la creación de un mundo externo que se realiza a través de nuestros pensamientos. Si en mis pensamientos hay una necesidad de defensa, entonces el universo me va a dar una situación para defenderme. El ego me va a hacer siempre creer que lo que veo externamente es lo que hay. No es así. La ciencia lo demuestra. Nosotros somos creadores a través de nuestra propia mente. Nosotros estamos creando la sociedad que vemos fuera. Realmente todo es energía y lo que hacemos es colapsarla a través de nuestros pensamientos, por lo cual nuestra ilusión, llámase Maya, ilusión, como la llaman todas las corrientes espirituales, es el mundo que creamos externamente por muy real que nos parezca. Se dice que estamos viviendo un sueño, pero
que mientras que vivamos este sueño nos parece muy real. Lo importante es cómo podemos transformar este sueño en un sueño bonito y no en una pesadilla. Y ahí es donde hemos de empezar a ser conscientes de cada ataque que podemos emitir y cada defensa. Y dejar de lado esa necesidad a lo mejor biológica en los casos de supervivencia, pero comprender que más allá de la supervivencia hay un elemento que se llama la decisión desde la conciencia, donde podemos alejarnos de estos patrones de necesidad de defender, porque nuestra valía, que es la conciencia, es igual entre todos nosotros. Muy bien, es un tema muy interesante porque sí, el ego definitivamente presentas como una resistencia al amor. Es como yo lo veo, ¿no? Una resistencia, está ahí para resistirse a, pues, que entre lo maravilloso que hay para uno, para cada persona. Al final creo que creamos ese ego porque es una forma de defendernos, ¿no? Creemos que con eso nadie nos va a hacer daño, pero como todo, ¿no? Lo que no permitimos entrar en amor al final se vuelve autodestructivo. A ver, Ana, ¿qué cambios profundos has visto en personas que logran perdonar? ¿Podrías contarnos algún caso que te haya conmovido particularmente? Bueno, pues primero hablaría de mi caso. La situación de estrés que vivía en las empresas, era directora financiera de dos grandes empresas y en lugar de saber cómo gestionar en aquel momento o comprender desde el punto de vista del curso de milagros y transformar esta perspectiva, lo que hacía era caer en un perfeccionismo superior, en un estrés muy grande, en muchos resentimientos, en el rechazo de las personas. ¿Y qué pasó? Que esto finalmente me llevó a tener una parálisis de la parte izquierda del cuerpo debido a un problema de la columna vertebral. Y no me operé, porque en mi interior sabía que había una posibilidad diferente de trascender todo ello. Al empezar a aplicar las ideas del curso de milagros, al empezar a trabajar conmigo misma, al final con una fisioterapia y con mi forma de perdonar aplicada en el día a día, transformando mis emociones y volviendo a la paz y comprendiendo de que cada uno tiene su propia historia, yo volví a tener y a recuperar totalmente la vitalidad física y ser una persona normal. ¿Vale? Entonces, eso es un caso muy importante, cómo he podido aplicar el perdón, considerando y comprendiendo a cada uno de los participantes de mi empresa su propio rol, el rol en el cual ellos, en lugar de sentirme atacada, podría transformarlo y decir, me están atacando porque quieren que yo vea mi valor intrínseco. Quieren que yo no me defina a través de las palabras que me dicen. Quieren que yo pueda alcanzar mi plenitud, aunque esté viviendo dentro de situaciones de estrés. ¿Vale? Entonces, ¿qué cambios profundos? Pues desde estar paralizada en una cama que no podía ni siquiera desplazarme y cualquier pequeño movimiento me producía unos dolores horrorosos a poder ser una persona normal. Después, otro caso de una persona que ha venido con una depresión después de una baja de un año y medio de baja por depresión, no podía volver al trabajo. Ella decía, estoy algo mejor, pero yo sé si vuelvo al trabajo en el mismo ambiente donde me atacan, me hablan mal, pues voy a caer de nuevo en depresión, pero al trabajarse toda esa parte de perdón, especialmente con sus padres, ¿vale? Era una relación de dependencia emocional y de sufrimiento dentro del contexto familiar. Cuando se dio de alta y empezó a trabajar dentro del mismo equipo, con los mismos jefes y con los mismos compañeros, venía y me decía, Ana, no me lo puedo creer, ahora los jefes me hablan, ahora los jefes comunican, ahora los jefes me escuchan. Y ellos son los mismos. Digo, sí, pero has cambiado tú. Entonces, no es necesario a veces cambiar de trabajo, no es necesario cambiar de los lugares donde vivimos, no es necesario rechazar a las personas, sino empezar a transformarnos nosotros mismos y los demás cambiarán la forma de interactuar con nosotros. Mm, Otro caso interesante, una persona que ha venido a mi consulta y hablaba de una situación con su madre, no, tenía un problema de pareja, una relación con su pareja. Y al final llegamos a un punto de trabajar la relación con la madre, con la cual no se hablaba desde hace 10 años. Aquí voy a sustentar también la idea de que estamos dentro de un campo cuántico que estamos manifestando de una forma instantánea las cosas. Me acuerdo que era una sesión a las 11 de la mañana en la cual ella empezó a entrar en perdón y perdonar a su madre. Imaginémonos que ella está en España y que su madre está en otro país fuera porque ella era de fuera de España. A las 3 de la tarde, después de aplicar este perdón y sentirse muy aliviada, me llama y me dice, no me lo puedo creer. Me ha llamado mi hermano que vive en España y me ha dicho, nuestra mamá está aquí. Me emocionó. wow. Sí. Y dice,
quiere hablar contigo porque quiere reconciliarse contigo. Wow, qué bonito. Entonces, es cómo funciona el campo cuántico. Cuando nosotros perdonamos y rompemos esta atadura, ese resentimiento, digamos, esa conexión con una tensión, de hecho, las personas, aunque estén a centenares de kilómetros de distancia, ¿vale? Porque no estaban en el mismo lugar, sienten ese perdón y se dan permiso de sanar. Ha sido cuestión de horas que su madre, después de 10 años en los cuales no había hablado con ella, ahora quiera hablar y reconciliarse. Me envió más tarde una foto, 6 meses más tarde, cuando ella se casaba y su madre estaba a su lado. Qué lindo. Claro, Me encanta lo que compartes, de verdad, es que es muy, muy emocional este tema. Y has dicho dos cosas que para mí son importantes en este pedacito de testimonios que nos compartes. Y es cómo tú, a través de todo este sistema, ¿no? Tan bonito que es la física cuántica, que es ir profundizar en nosotros. Voy a hablar un poquito más coloquial, ¿no? Profundizar en nosotros. Tú te curaste. No queremos salirnos muchas veces de me siento mal, estoy aquí, ay, bueno, me estoy muriendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y esa queja también constante de cómo nos sentimos, pero tú te diste esta oportunidad de sanarte tú misma y de empezar a crear otro yo, ¿no? Que eso es lo más bonito, volver a renacer en una persona distinta, cambiar esa perspectiva. Me encanta lo que compartes porque muy pocas personas se toman y en eso voy a complementar lo que quería compartir en el segundo punto, y es darse la oportunidad de sanar. Todos necesitamos sanar porque todos hemos tenido una trayectoria de muchas cosas acumuladas en nuestra vida, muchas situaciones, muchas experiencias, y esa oportunidad de sanar pues nos da esa libertad de tener una vida más feliz, más tranquila. Yo creo que la paz y la tranquilidad no tienen un precio. Cada persona tiene su propia paz y su propia felicidad y su propia definición de esto que queremos, que es esa libertad. Y lo que acabas de compartir es muy bonito, porque al final, imagínate si cambiamos el panorama de esa persona y la madre ya deja de existir o se va a un mejor mundo. ¿Cómo queda esa persona? ¿Sabes? Si no se da la oportunidad de perdonar, ¿no? Si no te das la oportunidad de sanar. claro. Y al final las relaciones pueden cambiar mucho cuando cada uno asume su responsabilidad dentro de la relación. Entonces, asumir la responsabilidad y poder liberarse. Más bien, la sanación se produce cuando cada uno de nosotros nos unimos con la dimensión interior, cuando comprendemos que al final lo que necesita sanar es una creencia, digamos, una creencia errónea que mantenemos en nuestra mente, pero nosotros como conciencia no necesitamos sanar, sino que como nos hemos confundido con el personaje finito y limitado que vive dentro de un cuerpo, esa parte tenemos que transformarla, más bien dicho, y volver al ser, volver al recuerdo de lo que somos en general en nuestro interior. Esa vuelta a la conciencia de lo que somos produce una sanación automática, porque dices, ah, era solamente un sueño lo que estaba viviendo o experimentando. Vale, claro. ¿Cómo podemos manejar los recuerdos o las emociones recurrentes sobre una situación dolorosa para que no nos desvíe de nuestro camino hacia el perdón? Bien, si nos situamos en la postura de comprender que cada recuerdo y cada emoción es una oportunidad para sanar, entonces no vamos a sentirnos víctimas de lo que está ocurriendo. La herramienta principal es salir del rol de víctima y comprender que las situaciones son formas en la cual la conciencia que eres se quiere expandir. Si estamos sufriendo, significa que de una forma u otra tenemos una mentalidad limitada. Y lo que te pide tu propia conciencia es romper esa creencia limitante y extender el amor y la paz dentro de la situación que vives. Por lo cual, no es un elemento de dificultad, sino es una oportunidad de extender tu conciencia y de fortalecernos. Como siempre decimos a nivel de sociedad, más allá de la espiritualidad, decimos cuántas cosas bonitas al final he aprendido de esta situación crítica. Ahora, cuando pasamos por las situaciones críticas, es difícil a veces recordar esta idea mental, ¿no? Y dices, jo, a ver si, cómo puedo atravesarlo, pero sin embargo, es una herramienta muy potente para poder
ir más allá de lo que vivo puntualmente y poder sembrar lo que es la paz y el desapego. Una idea principal que quiero transmitir es aprender a gestionar las emociones, a estar con las emociones. No nos gusta vivir las emociones negativas. Sin embargo, en el siglo XV ha habido un sabio llamado Rumi, cuya enseñanza está muy abierta ahora al mundo en general y las personas empiezan por fin a comprender lo que está diciendo. Y una de las cosas que comparte es cuando los invitados llegan a tu casa, aunque sean invitados inesperados o invitados que has llamado tú antes, recíbelos de la misma manera a todos. Lo mismo haz con tus propias emociones, aunque sea una alegría, aunque sea una tristeza, aunque sea la ira, aunque sea una sensación de felicidad, todo ha de ocupar el mismo lugar dentro de ti, sin seleccionar, sin apartar. Cuando dejamos de huir de las emociones negativas y las vivimos, las emociones negativas desaparecen. Esa es una cosa que las personas no aplican. Hay personas que sí, hay personas que lo han comprendido, lo aplican, pero es una invitación y una herramienta muy potente. Quédate con tu emoción, aunque sea negativa. Al observarla y al sentirla sin justificarla desde la mente, las cosas se liberan. Me encanta porque sí, huimos de las emociones negativas, porque para mí son preventivas en muchas ocasiones, porque cuando vivimos emociones que no están bien, que nos hacen sentir como muy incómodos, es porque nos está diciendo algo, ¿no? Entonces, para mí muchas veces esas emociones las veo más como emociones preventivas, pero me parece muy interesante. Aparte de esta herramienta que compartes, ¿tendrás otra herramienta que nos ayude a desactivar esos juicios automáticos y a elegir una respuesta más amorosa y consciente de situaciones difíciles? La idea principal es la práctica de detenerse, en lugar de saltar, en lugar de reaccionar, en lugar de devolver la misma energía que se te entrega desde fuera. Es como detente y elige de nuevo. Esa es una mentalidad del curso de milagros y es fundamental porque nos invita a parar, a respirar, a volver al momento presente, a reevaluar la situación, aunque sea en cuestión de segundos, y darte cuenta de que la pérdida de paz te corresponde a ti y no tiene nada que ver con la persona que tú tienes delante y que puedes volver tú mismo misma a la paz. Entonces los pasos son detente, respira aunque sea por un segundo y retómate y piensa que cuando hemos de comunicar algo se ha de hacer desde la paz y no desde un resentimiento, porque cuando decimos las cosas desde un resentimiento, proliferamos esa energía, incrementamos y perpetuamos en el dolor, primero en uno mismo y después hacia la persona hacia la cual se dirigen nuestras palabras. Por lo cual, esa podría ser una herramienta, al igual que la meditación diaria, que no tiene por qué ser una meditación de sentarme y estar en postura de loto y dedicar mucho tiempo, sino la meditación dinámica, la meditación en movimiento. Hay tantas formas de contemplar la naturaleza, aunque por un momento estemos en un lugar esperando que alguien nos atienda. Utiliza este tiempo en lugar de sacar el móvil del bolso o del bolsillo. em, Simplemente sentir a las personas, observar sin poner ninguna cualificación sobre lo que estás viviendo. Es la contemplación, es un momento de meditar y de estar volviendo al momento presente. Y eso nos ayuda muchísimo a poder desactivar los juicios automáticos y ayudarnos a dar una respuesta más amorosa y consciente a estos momentos. Me encanta porque sí, muchas veces nuestra declaración, nuestra afirmación diaria es no tengo tiempo, ¿no? Porque siempre tenemos tiempo para otras cosas, pero para esa autoevaluación, para detenernos, como tú dices, un momento y no reaccionar, darnos esos 5 segundos por lo menos de respirar profundo y que bajen las revoluciones, pues no lo tomamos. Simplemente seguimos la vida con ese pensamiento de no tengo tiempo para nada y me parece muy importante. Esto, yo por lo menos a mí me encanta la meditación, me levanto y tengo mi rutina, medito en esa autoevaluación porque sé que tenemos que mejorar. Al final estamos en un constante crecimiento y para ello pues hay que tomarse el tiempo. Y en esos momentos de reaccionar también es importante. Es importante todo lo que has dicho. Ana, ¿cuáles son los beneficios para el bienestar mental, físico y espiritual cuando logramos vivir sin resentimiento? Pues imagínate un mundo en el cual nadie se enfada. Imagínate un mundo en el cual todos nos respetamos. Imagínate un mundo en el cual tú no tienes ninguna queja porque solamente ves la posibilidad de
cooperar y tener soluciones. ¿Cómo sería tu vida andando desde esta perspectiva? Encontrándote con personas que sonríen y solo están preparadas para ayudarnos entre nosotros. Verdaderamente el estrés se va, verdaderamente la necesidad de defensa se va, verdaderamente la necesidad de atacar al otro se va porque no existe, porque como no tengo resentimientos nunca voy a atacar. Y si no ataco, ¿qué estoy creando? Un mundo de paz. ¿Cómo sería vivir dentro de esta sociedad? ¿Es posible? Por supuesto que sí. Es posible, pero tenemos que partir por elevar esa conciencia y tomar la decisión de darnos la oportunidad de empezando a ampliar el conocimiento. Yo soy muy partidaria que el conocimiento al final nos abre puertas. Cuando tomamos esa decisión, por ejemplo, de asistir a una sesión con una persona que nos ayude o que nos guíe, en este caso tú que eres una gran mentora espiritual, dejarnos guiar por este camino, porque elevar la conciencia simplemente es eso, ampliar el conocimiento y aplicar ese conocimiento. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, a mí me parece muy bonito. Yo me imagino un mundo sin resentimiento y la verdad es que creo que fluiríamos todos en amor, porque no habría nada más sino el amor, no habría nada más, seríamos realmente felices. Creo que al inicio del mundo, cuando hablamos de lo que es, lo que creo yo, ¿no? Que es Dios, habla de esa creación de este mundo perfecto, ¿no? De este mundo donde no hay ninguna clase de prejuicios. Entonces deberíamos volver a ese inicio y todo el mundo trabajar desde su interior para vivir todos, como tú dices, en armonía y sin resentimiento, para un mundo mejor. Bueno, Ana, pues todo lo que hemos compartido hoy a mí me ha encantado muchísimo. La verdad es que el perdón creo que es la base fundamental de todos, vivir en perdón, perdonar, estar constantemente teniendo estos diálogos bonitos, elevar esa conciencia y todo lo que has compartido me parece súper importante. Debemos ayudarnos, debemos abrir esta puerta y darnos esa oportunidad. ¿Qué otras recomendaciones nos das, aparte de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Pues quiero volver a puntualizar la idea de que recordar que estamos aquí para ayudarnos a despertar es primordial. En lugar de creer que el otro ha llegado a tu vida para fastidiarte, enfadarte o para crearte un problema, entender que el otro es un estímulo externo que te está ayudando a recordar una parte interna tuya que pide tu atención y transformación en un camino de paz. Por lo cual, los desafíos y las situaciones críticas son oportunidades para ver nuestra capacidad de elegir la paz en lugar de conflicto, del juicio, del dolor, sino de elevar nuestra percepción de la vida como creadores potenciales desde dentro hacia afuera. Así que esa sería, digamos, mi recomendación, entender que se puede sembrar amor en lugar del juicio en cada momento, que se puede desarrollar el respeto hacia uno mismo, porque cuando dejo de enjuiciar a los demás o a uno mismo, porque hay personas que se culpabilizan mucho a ellas mismas, entonces ese amor, ese cuidado, ese digamos, desapego de la idea de que tú te defines a través de tus actos o de tu personalidad. No, no eres tus actos y tu personalidad. Intentas vivir lo mejor que sabes y puedes dentro de la sociedad, sí, pero no eres el elemento finito que a veces tiene imperfecciones. Por lo cual, intentamos vivir la vida lo mejor que sabemos y podemos, pero no significa que si no lo haces bien alguna acción, si alguna acción no es bien hecha a nivel de conciencia de la sociedad externa y de la personalidad, no significa que tu valor va minorando. Por lo cual, la verdadera forma de vivir es vivir en armonía y cultivarla como un entrenamiento. Así como vamos al gimnasio o hacemos deporte para mantener nuestro nivel de energía a nivel físico, lo mismo podemos hacer e invito a hacer a nivel mental y emocional. Qué bonito, me encanta. Bueno, Ana, me encanta todo lo que hemos compartido el día de hoy. Estoy realmente complacida, me siento muy honrada de que estés aquí compartiendo todo tu conocimiento. Antes de finalizar, quisiera que por favor nos digas dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales. Igual los pondré por aquí abajo en la descripción del vídeo, pero dónde te podemos encontrar para poder, bueno, abrir esa puerta y decir, necesito una guía espiritual, necesito esta tranquilidad, este equilibrio.
Pues me pueden encontrar en YouTube con el nombre completo de Anna con dos N, Ana María de Ausu. Me pueden encontrar en Instagram, donde estoy como emisarios guión bajo de guión bajo amor. Y me pueden encontrar eh, Facebook y YouTube. Y aparte de eso, también hago muchos retos y muchos entrenamientos gratuitos a través de los cuales las personas pueden tomar mucha conciencia. Así que les invito a que estén en contacto conmigo porque comparto mucho material gratuito tanto en el canal de YouTube, tanto en Instagram como en Facebook. Pero aparte de eso, incluso tengo semanas enteras de dedicación exclusiva a personas que realmente quieren ver un cambio y darse la oportunidad de sentir en sus propias vidas lo que son las aplicaciones reales de los conceptos del curso de milagros. Oh, me encanta, pues ya saben que en Instagram, YouTube, Facebook podemos encontrar a Ana, pueden mandarle mensajito. Pronto tendremos un reto gratuito, ya lo anunciaremos con tiempo. Me encanta porque, bueno, no solamente por lo gratuito, sino por la información que uno se lleva de este proceso, de esta decisión inicial que debemos tomar para hacer un cambio en nuestra vida y tener un futuro realmente exitoso porque, bueno, el éxito lo define cada uno, pero al final parte por dónde, por estar nosotros en paz en esta parte interior. Necesitamos vivir en armonía. Ana, yo finalizo siempre estas entrevistas con dos preguntas. ¿Cuál es tu definición de éxito? La definición del éxito para mí es conseguir estar en paz en cada instante. Comparto mucho tu respuesta. Y si tuvieras la oportunidad de escribir en el cielo una frase, un consejo que tú digas, quiero que todo el mundo se lleve esto, ¿cuál sería esa frase? Pues para mí, yo escribiría, elige en cada instante la paz, elige en cada instante el amor, porque toda situación es una oportunidad para perdonar y recordar la unidad. Me encanta, Ana. Pues nada, hemos finalizado. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, pero sobre todo por tu conocimiento, por compartir esto tan bonito, esta labor que haces tan bonita, ¿no? De ayudar a los demás que no, pues no se encuentra tan fácilmente, la verdad. Así que te doy las gracias por todo lo que haces y gracias pues por estar aquí en Aterriza el día de hoy. Gracias a ti, un placer Bueno, mucho. Gracias a un ti. abrazo, un abrazo y nos vemos próximamente. Gracias, Margui. Un abrazo a ti también y a todos los que nos escuchan.